Buenos días, hermanos. Amén, que el Señor les bendiga. Estamos dando gracias al Señor porque Él es bueno. Les invito a tomar asiento, queridos hermanos. Junto con saludarlos a todos ustedes y dar la gloria al Señor porque están aquí, y darle gracias al Señor porque ha puesto salud y vida en cada uno de los que ha llegado hasta este lugar. Saludar también a las personas que nos ven por redes sociales, a las personas que nos están viendo en la transmisión que estamos haciendo. Que el Señor les bendiga y que todo lo que conversemos hoy día sea también bendiciendo, tocando sus vidas, así como los que estamos acá. Amén. Esta semana, queridos hermanos, hemos tenido una reunión con los líderes de la iglesia para planificar lo que va a ser este año. Y bueno, este año quiero decirles, hermanos, que vamos a tener un énfasis, y el énfasis nuestro va a ser la oración. Amén. Este va a ser un año de buscar a Dios, va a ser un año de orar, va a ser un año de mucha convocatoria en ese sentido, para oración, para ayuno, y sin perjuicio de que se van a hacer más actividades. Pero digamos, el centro de nuestras actividades va a ser una búsqueda del Señor. Estamos sedientos, necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Amén. Así que vamos a estar en eso. También aprovecho, junto con comunicarles cuál va a ser el énfasis de este año. Se me había olvidado saludar también a los hermanos que a lo mejor nos están viendo en directo y que están de vacaciones, porque hay harto hermano también que está de vacaciones. Así que sepan, hermanos, también que a vuelta de vacaciones vamos a estar orando mucho. Amén, con la bendición del Señor. Vamos a estar buscando, vamos a buscar que el Señor obre milagros, que el Señor levante sus vidas, hermanos queridos, y de esa manera, que es la única forma que el Señor nos ha dejado para encontrarlo a Él. Amén. Bueno, está la palabra, la búsqueda a través de la palabra, pero la forma principal que el Señor nos dejó es comunicarnos directamente con Él. Y Él se comunica también con nosotros. Cuando hay oración, usted busca al Señor. Cuando hay oración, el Señor le contesta. Cuando hay oración, nuestra vida también se transforma. Y eso es lo que vamos a estar enfatizando este año que viene. Amén. O sea, este año que está ya. Vamos a ir a la palabra. Y bueno, primero recordar un poco de que la semana pasada estuvimos hablando mayormente de la adoración. Recordarán ustedes que estuvimos hablando de este aspecto tan importante en la vida del creyente, que es la búsqueda de Dios por medio de la adoración. Pero yo esta semana estaba justamente orando y buscando a Dios, y Dios me mostró algo también que es sumamente importante, que es la sabiduría. Así que hoy día vamos a hablar de ese aspecto tan importante, no solo en la vida del cristiano, principalmente en la vida del cristiano, pero en la vida de toda persona, que tiene que ser la sabiduría. El Señor le da a usted esta habilidad que se llama sabiduría, que no es lo mismo que la inteligencia, porque la inteligencia es algo que tiene que ver con nuestra capacidad de razonar y que el Señor se la regala a usted. Yo le quiero decir algo, ningún cristiano puede decir que le falta inteligencia, puesto que dice la palabra que yo le puedo pedir al Señor inteligencia y el Señor me la da. Así que uno puede pedirle inteligencia al Señor. Pero la sabiduría es otra cosa. La sabiduría depende un poco más de nuestra actitud. Y la sabiduría tiene que ver con nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Si usted llegó acá esta mañana, es porque usted tomó la decisión de venir. Y esa decisión fue buena.
Por lo tanto, usted, si está aquí, es porque usted es una persona sabia. Pero se puede adquirir aún mucha más sabiduría. Y vamos a hablar de eso hoy día. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque ¿sabe qué? Toda nuestra vida, a fin de cuentas, es un ciclo de decisiones y consecuencias. Usted todos los días toma muchas decisiones y sobre esas decisiones hay consecuencias inmediatas, consecuencias a mediano plazo y consecuencias a largo plazo. Hasta en lo que comemos vamos a tener como resultado una consecuencia. En nuestras amistades vamos a tener como resultado una consecuencia en todo. Entonces hoy día le vamos a pedir al Señor que nos muestre esta área tan importante de la vida cristiana que es la sabiduría, cómo se adquiere sabiduría y cómo se trabaja con la sabiduría que viene del Señor. Amén. Así que voy a ir aquí, tengo mi ayuda a memoria. ¿Ya? Y vamos a buscar la palabra en Proverbios, capítulo 2. Del 3 al 9. Proverbios 2, del 3 al 9, con la ayuda del Señor. Amén. Se los voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Si lo tienen, me hacen una señita para saber. Ok, lo tienen. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva del camino a sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que el Señor hable entonces en esta mañana. Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Gracias por la palabra que tú nos muestras, Señor. Gracias por esta palabra que tú estás, Señor, que tú hace siglos, Señor. Hace más de 1000 años, Señor, tú le diste a una persona, Señor. Tú revelaste esto, Padre. Tú se lo revelaste al autor de Proverbios, Padre. Y hoy día esa misma revelación está a nuestra disposición, Señor. Está a nuestra disposición. Gracias por eso, Señor. Pedimos, Padre, que sepamos entender lo que tú quieres, Señor, a través de esta predicación. Y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que hable, no este predicador. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Parte este pasaje diciendo, si clamares a la inteligencia, es decir, si usted piensa las cosas en forma inteligente, entenderás el temor del Señor. Amén. Quiero decirles primero, hermano querido, bueno, lo leí en resumen. El versículo dice un poco más largo, dice, y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia te fuera grata. En resumen, ¿no es cierto? Dice acá que vamos a entender lo que es el temor del Señor. ¿Qué es esto del temor de Dios? Muchas veces los cristianos no entienden este término porque suena un poco fuerte hablar de temor de Dios, es como si fuera el miedo a Dios. Y sí, tiene cierta relación con el miedo, pero no el miedo en un sentido negativo, no el miedo en un sentido de pánico, no el miedo en un sentido de querer escapar de Dios, sino que el temor de Dios tiene que ver con el respeto a Dios. Respeto.
El principio de la sabiduría es entonces el temor de Dios. Podríamos también decir, y no nos equivocamos, el principio de la sabiduría es entonces el respeto a Dios. Pero ¿cuál es el problema que tenemos, queridos hermanos? Que usted y yo vivimos en una época del siglo XXI y que ya hacía del siglo XX esto ya era un problema, en que el respeto a todo se empezó a perder. Y resulta que si yo no sé lo que es el respeto, ¿cómo voy entonces a tener respeto por Dios? Fíjense en esto, nosotros somos un país que no tiene rey. Cuando éramos parte del Imperio Español sí teníamos un rey, que era el rey de España, y la gente tenía que respetar al rey de España. Pero desde ese entonces nos independizamos y no tenemos rey. Entonces para nosotros el rey es una imagen lejana, es una imagen que a usted le da lo mismo si hay un rey en otro lado del mundo, porque en realidad usted no tiene rey. Bueno, para los cristianos nuestro rey es Cristo, pero rey así, un rey visible, no hay. No hay un rey del país, no existe un rey de Chile. Entonces nos reímos de los reyes. Ya hablamos del rey del completo, el rey de, no sé, del mote con huesillo, el rey del metro cuadrado, ¿se acordará alguno por ahí? Carlitos Caselli, ¿se acuerdan del rey del metro cuadrado? Para nosotros el rey es algo anecdótico. ¿Por qué? Porque no tenemos un rey, entonces no respetamos esa noción. Y por eso nos reímos de eso. Pero en otros lugares del mundo, donde sí tienen reyes, usted no puede reírse del rey. Si usted está en Inglaterra, no le va a ir muy bien si se ríe del rey Carlos. Si usted está en Japón, ni se atreva a burlarse del emperador de Japón. ¿Por qué? Porque existe un respeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? A nosotros nos cuesta entender el respeto. Tenemos respetos por pocas cosas. Y sobre todo los chilenos parece que somos muy poco respetuosos. A veces ni siquiera respetamos nuestros valores nacionales, a veces tampoco respetamos a otras personas, hay gente que no respeta la hora. Cuando uno es impuntual es una falta de respeto también. El respeto es algo que es necesario que el cristiano entienda y maneje. El respeto a la autoridad. Voy a sonar a lo mejor un poco extraño, pero recordarán algunos que antiguamente, por lo menos en mi época, cuando yo estudiaba en la escuela, ya era una escuela pública, pero a nuestros profes uno los respetaba. Yo a mis profesores les tenía respeto, hasta miedo les tenía. ¿Ya? Les teníamos respeto. Pero ese respeto con el tiempo y con algunas decisiones que se fueron tomando en materia de educación se perdió. Y ahora existe gente que a mí me cuentan, porque yo no soy profesor, pero algunas personas me cuentan de los colegios, que no hay ningún respeto por los profesores. O es muy bajo ese nivel de respeto. Le cuesta mucho al profesor poder hacer una clase porque no lo respetan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha ido perdiendo esa noción. Y el principio de la sabiduría, según la Escritura, es el respeto. Es decir, si yo no respeto al Señor, tengo un problema. Tengo un problema grave, querido hermano. Y yo no voy a saber respetar al Señor si para empezar no entiendo lo que es el respeto. Yo no sé por qué, bueno, es por razones culturales. Se ha perdido mucho la formalidad de todas las cosas. Y yo no estoy diciendo que respeto y formalidad sean lo mismo, pero tienen relación. Entonces es necesario que nosotros empecemos a tener una búsqueda interna por el respeto. El respeto hacia los demás, el respeto por uno mismo, el respeto por nuestro entorno. Yo podría decirle el respeto incluso a la naturaleza.
Si una persona sale por ahí, ¿no es cierto?, y deja basura, es porque no tiene respeto por el medio ambiente. ¿Cuántas veces, yo sé que a usted seguramente le ha pasado, sobre todo en estos tiempos de vacaciones, uno encuentra un lugar bonito, qué sé yo, un río, un lago, un lugar precioso para estar, y uno llega y lo encuentra lleno de bolsas de basura, de pañales, ¿sí o no? ¿Y eso qué cosa es? Es falta de respeto. A veces el respeto a las leyes, todo es un conjunto de cosas que tenemos que ir aprendiendo a respetar. Entonces, lo primero que yo como cristiano tengo que tener claro es que si yo soy cristiano tengo que ser una persona respetuosa. Y fíjense que esto que les estoy diciendo ahora no es algo que sea ningún gran principio espiritual. Esto no es algo que yo tenga que esperar que provenga de un milagro, sino que es algo que está en una decisión personal. Yo decido respetar. Y si yo decido respetar, entonces recién voy a poder entender lo que es respetar a Dios. Porque si yo conozco una persona que no tiene respeto por nada, aunque sea cristiano y crea en Jesucristo y el Señor haya salvado a esa persona y es mi hermano, yo estoy de acuerdo, pero si esa persona no respeta nada, yo no puedo decir que esa persona sea sabia, porque es una persona que ni siquiera va a ser capaz de respetar al Señor. El respeto al Señor parte por el respeto a todos los demás. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que entender. Es la primera amonestación que nos hace la Escritura, aprender a respetar. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es decir, yo le voy a decir a usted, hay cosas que hace el Espíritu Santo, pero hay cosas que el Espíritu Santo revela. Esto que le estoy diciendo algo yo, es algo que el Espíritu Santo ha revelado. ¿Y lo ha revelado a través de qué? De la Escritura. ¿Necesita el Espíritu Santo hacer un milagro en mí para que yo cambie en esto? No, porque ya lo ha revelado. Está en mí el tomar esa revelación o el desecharla. Si yo tomo la revelación, entonces ¿sabe qué? Se empiezan a cumplir en mí las promesas que el Señor está mostrando acá. Y son varias las bendiciones. Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Es decir, cuando yo parto por aprender a respetar al Señor, el Señor también guarda mi vida ¿de qué cosa? De malas decisiones. Un mal camino, en términos bíblicos, es dicho en chileno, es una mala decisión. A eso se refiere con los caminos que habla la Biblia. Cada vez que la Biblia dice estos caminos de perdición, se refiere a decisiones que me llevan a la perdición. Decisiones. El segundo punto que tenemos en relación a la sabiduría, ya hemos dicho, para tener sabiduría, entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que aprender? Respeto. Hay un segundo punto en relación a la sabiduría, y es que la sabiduría tiene tres formas. ¿Ya? Bíblicamente hay tres formas de sabiduría. Hay una sabiduría que es la más alta, que es la sabiduría que proviene de Dios. Es decir, no es una sabiduría que usted haya nacido con esa sabiduría, sino que Dios se la tiene que dar, porque usted no la tiene ni yo la tengo, pero el Señor nos da esa sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios, es la forma más alta de sabiduría. Existe otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría, digamos, natural, podríamos decir, que es la que nos transmite nuestra familia, nuestros valores, etcétera, que es una sabiduría normativa, digamos, que la da el simple hecho de que me hayan educado de alguna forma, ¿ya? Esa es una sabiduría natural. Y también existe la forma equivocada de sabiduría, la antisabiduría, por decir así, pero que existe y que es la sabiduría satánica, que también existe. ¿Ya? Y vamos a leer, eso está en Santiago 3. Esto yo lo digo con base
en la Escritura. Si me esperan un poquito, vamos a buscarlo. Santiago 3, 17 y 18 dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos. A ver, estoy mal, un poquito más arriba lo que es. En el 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ya? Amén. También existe una sabiduría que proviene de Satanás. ¿Ya? Entonces aquí es donde yo como cristiano también tengo que saber discernir las cosas. Hay una sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría que no es de Dios? Por ejemplo, si yo encuentro una persona que es capaz de hacerse rico haciendo fraudes, debo reconocer que es inteligente, que tiene una forma de sabiduría, pero esa sabiduría no se la dio Dios. Si alguien es capaz de esquivar las leyes y saltarse todos los controles y las leyes que existen de parte de las autoridades, debo reconocer que tiene una habilidad, pero no es una sabiduría que venga de Dios, esa es una sabiduría satánica. Es la sabiduría que tiene la persona que es ambiciosa. Es la sabiduría que tiene la persona que es manipuladora. Tiene una forma de sabiduría. Puede manipular, envolver a otro y lograr que esa otra persona haga lo que él quiere. Pero eso no proviene de Dios. Yo le voy a decir algo, el Señor nos enseña a respetar y amar al prójimo, no a manipular al prójimo, no a jugar con la mente y con los sentimientos del prójimo para que haga lo que yo quiero. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero ese tipo de sabiduría no es de Dios. Es una sabiduría satánica, es una sabiduría que no me va a llevar a mí ni a nadie algo bueno, nos va a llevar solamente al pecado. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que buscamos para nuestra vida no es ese tipo de sabiduría. No buscamos la sabiduría del pillo, del astuto, bueno sí, del astuto en el buen sentido, pero también hay astutos en el mal sentido. No buscamos la sabiduría del que anda tratando de saltarse los pasos, del tramposo. Ese tipo de sabiduría a nosotros no nos interesa, porque esa sabiduría no tiene como base el respeto, sino que es una sabiduría que tiene una inspiración que ni siquiera es del mundo, ni siquiera es natural, es una inspiración satánica. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, o si han estudiado un poco acerca de lo que es el satanismo, dentro del satanismo siempre se recluta a gente exitosa y lo hacen ser aún más exitosos. Pero ¿cómo lo consiguen eso? No a través del respeto, no a través del temor a Dios, sino que a través del obrar con mal. Entonces tengo que saber yo que hay distintas inspiraciones de la sabiduría. ¿Ya? Yo como creyente, como cristiano, debo entonces buscar ¿cuál sabiduría? La que me da el Señor. La sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que tuvo el Señor Jesucristo. Esa no es una sabiduría que provenga de alguna, de solamente aprender cosas o que me la pueda transmitir mi familia. Es una sabiduría que proviene de la comunión con Dios. Cuando yo tengo respeto por el Señor, ¿sabe qué hay con el Señor? Hay comunión. Cuando yo tengo respeto por el Señor, entonces mis oraciones son atendidas por Dios. Porque Dios sabe cómo es su corazón. Dios sabe cuando en nuestro corazón nosotros le respetamos.
Y también nosotros podemos discernir cuando otras personas también respetan a Dios y cuando no. Había un hombre, ¿recuerdan ustedes?, que se llamaba Ananías. Ananías había vendido una propiedad y él tenía una esposa que se llamaba Safira. Eso que yo les estoy contando aparece en el libro de los Hechos. Y dice que era el acuerdo entre los cristianos de esa época que cuando ellos vendían algo, lo entregaban a la comunidad, el dinero. Y Ananías, ¿qué hizo? Ganó una gran cantidad de dinero, pero dijo, no, voy a entregar solamente una parte de ese dinero. Y le mintió a la comunidad. Fíjense bien, le mintió a la comunidad. Le mintió a los apóstoles, le mintió a sus hermanos, le mintió a todas las personas que estaban ahí. Dijo puras mentiras a Ananías. ¿Y qué hizo? No entregó lo que tenía que entregar. Y cuando llega a la iglesia de Jerusalén, Pedro le pregunta a Ananías, el Señor le revela a Pedro, ¿por qué hiciste esto? Podrías haberte quedado mejor con la plata, pero ¿por qué nos mentiste? Y dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Sabe por qué Ananías le mintió al Espíritu Santo? Porque Ananías no respetaba al Espíritu Santo. Por eso se atrevió a mentirle al Espíritu Santo. Si Ananías hubiera sido un hombre sabio, hubiera dicho que, al menos por respeto al Espíritu Santo, por respeto a la comunidad, él hubiera dicho la verdad. No voy a dar la plata, por último hubiera dicho eso. Es mía la plata. Ok, respetable, es su decisión. O entrego todo el dinero, que era lo que se acordaba en esa época. Pero Ananías, ¿qué hizo? Mintió. Y como no respetó al Espíritu Santo, ¿qué ocurrió con Ananías? Murió. Ahí mismo. Y después llegó su esposa, Safira. Y cuando Safira le preguntan sobre el mismo asunto que hizo Safira, lo mismo que su marido, mintió. Tampoco Safira tuvo respeto por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Safira? Murió también ahí mismo. Gracias al Señor ese tipo de cosas no ocurren en la iglesia hoy en día. Si no, quién sabe a cuántos nos hubieran sacado en un cajón para afuera. Gracias al Señor eso no ocurre el día de hoy. Pero yo les quiero decir, hermanos, que si bien no ocurre, cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar con fuerza y cuando empezamos a tener un mover de Dios, se hace más presente. Y les quiero decir, hermanos, que fíjense en este detalle de ese pasaje que les comenté, de Ananías y Safira. ¿Cuál fue la falta de respeto al Espíritu Santo? El haberle mentido a la comunidad de hermanos. El respeto a la comunidad de los hermanos. Nosotros tenemos que respetar a nuestros hermanos, eso es lo que quiero decir. Yo tengo que respetar a mi hermano, respetar a mi hermana. Respetar lo que hacemos, respetar las actividades de la iglesia, respetar la casa de oración donde estamos, respetar el compromiso que tenemos con el Señor. Todas esas cosas son parte del respeto a Dios, del temor de Dios. Y cuando yo ando en el temor de Dios, entonces, ¿qué ocurre conmigo? Ando en sabiduría. Puedo decir que usted es una persona sabia cuando usted anda en el temor del Señor. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Dice la palabra también que cuando nosotros andamos en el temor del Señor, entendemos lo que es la justicia. Y la inteligencia nos preserva. Fíjense bien en esto. Cuando usted es una persona sabia, usted también es una persona que vive con seguridad. Usted no le teme a nada. O sea, digamos, temor a Dios estamos hablando, pero me refiero a las cosas de este mundo.
Usted ya no tiene nada que temer. ¿Por qué razón? Porque usted está actuando con sabiduría. Usted no debiera tener problemas con nadie. No debiera tener temor a la ley. No debiera tener temor a lo que pase fuera, porque usted ya está tomando todos los resguardos que tiene que tener. Y el Señor en eso le va a dar a usted también la capacidad de siempre estar tomando buenas decisiones. Buenas decisiones en el trabajo, buenas decisiones en los negocios, en lo que sea que usted haga. A veces cuando uno toma una buena decisión, no siempre uno se da cuenta inmediatamente que es una buena decisión. Hay veces que uno no sabe, pero si uno actúa con los principios de la sabiduría, sí lo sabe. A mí me pasó una vez, tiempo atrás, que yo trabajaba, creo que a algunos se los conté, que también fui sanguchero. ¿Ya? Yo trabajaba haciendo sándwiches. ¿Ya? Teníamos un negocio y yo era el empresario, pero yo era el empresario, el sanguchero, yo hacía todas las cosas. ¿Ya? Yo limpiaba, barría, hacía sándwiches. Eran ricos los sándwiches. Tenía cierta fama el negocito. Y hacía sándwichitos allá en Coronel. Pero yo tenía un problema que no lograba resolver. Y el problema era que yo compraba todos los productos para hacer mis sándwiches y nunca lograba tener un buen margen de ganancia. Y habían otras sangucherías cerca y todos vendían al mismo precio que yo, pero se llenaban los bolsillos de plata. Y yo tratando de mantener los precios competitivos con ellos, pero no ganaba ni uno. Habían sándwiches que yo decía, este sándwich si lo vendo pierdo plata, porque en realidad no me daba. Y yo no entendía cómo, yo decía, ¿cómo lo hacen estos empresarios para que les vaya tan bien? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Cuál es el secreto? ¿Quiénes son sus proveedores? Yo estaba, hasta que un día lo descubrí. Estaba yo haciendo mis sándwiches y llega un caballero gordito. Oiga, amigo, me dice, amigo. Sí, buenos días, le digo yo. ¿Va una palabrita? Claro. ¿Sabe? Me dijo, tengo aceite. Era todo lo que yo usaba. Pero era todo de mala procedencia. O sea, ahí no había factura, no había nada. El hombre no sé de dónde sacaría las cosas y me las vendía, pero a la mitad de precio. Y él era el que surtía todos los negocios que estaban ahí, donde yo estaba. Y yo tuve que tomar una decisión que me dolió. Tuve que decirle, ¿sabe qué, caballero? Yo a usted no le voy a comprar. ¿Pero por qué? Es que no, porque yo realmente quiero comprar, pero necesito que lo que compremos sea legal. Ay, se enojó y se fue. Después de eso, todos los de los otros negocios se enojaron conmigo. Que se cree, que está hablando, que se enojaron conmigo. La verdad, hermano, podríamos decir que fue una decisión que me llevó a que tuve que cerrar el negocio. Pero yo sí puedo decir una cosa, fue una decisión sabia. Porque esa decisión yo la tomé en el temor del Señor. La tomé en el temor del Señor. No fue una decisión tomada por querer ganar dinero. Dice que yo la sabiduría debo buscarla más que ¿qué cosa dice? Que la plata. Es decir, es más importante, según la Escritura, que usted tenga sabiduría a que usted tenga dinero. Es más importante. Desde el punto de vista de Dios, es mejor alguien pobre pero sabio que alguien rico pero que no tiene sabiduría o cuya sabiduría es de origen satánico. Perdí el negocio, ¿qué quiere que le diga? De ahí que ya no hice más sándwiches. Pero el Señor no quería que yo fuera sanguchero. Esa es la forma también en que el Señor nos va guiando por sus caminos. Uno siempre tiene que examinar lo que hace. Y uno tiene que ver si lo que uno está haciendo es plenamente correcto o no. Porque yo le voy a decir algo, querido hermano, cuando yo empiezo a hacer cosas que me empiezo a salir de los márgenes de la legalidad, entonces ya no estoy actuando sabiamente. Y cuando no actúo sabiamente, yo no puedo esperar que las consecuencias de esas acciones sean buenas. Tarde o temprano eso me va a llevar por un camino difícil.
Y lo peor es que cuando uno comete un error o un pecado, normalmente, a menos que uno se arrepiente inmediatamente, voy a tener que cometer otro error u otro pecado para arreglar el anterior, y se van sumando y sumando y sumando y sumando hasta que llega el punto en que yo ya no puedo salir. Entonces, querido hermano, a buscar la sabiduría del Señor. Y yo les quiero decir, hermanos queridos, que si usted busca la sabiduría del Señor va a haber bendición para su vida. Y yo le voy a decir que a lo mejor usted va a prosperar. Esto no es evangelio de la prosperidad. Si esto fuera evangelio de la prosperidad, yo tendría que decirle, traiga acá su ofrenda y el Señor le va a devolver el multiplicado al 100 por 1. Gracias a Dios, eso no se enseña en esta iglesia. Pero sí yo le puedo enseñar que si usted es sabio, el Señor le va a prosperar. Y si usted honra al Señor con sus bienes, eso también es sabiduría. Si usted honra al Señor con sus bienes, el Señor le va a bendecir. Eso también es sabiduría. Respeto también es honrar a Dios. Hay gente que es respetuosa. Dice, no, sí, yo soy respetuoso. Yo conozco muchos que son así. Si yo soy respetuoso de Dios, soy respetuoso de los cristianos. Pero no sirven a Dios. No se acercan a Dios. Es que ese respeto no es el correcto. No es el temor a Dios. No es una búsqueda de Dios. La sabiduría es un respeto de Dios, pero que involucra también una búsqueda de Dios. Implica el querer yo asociarme, relacionarme con Dios. Hermano querido, si usted tiene una buena relación con Dios, si usted se está relacionando bien, usted, con el Señor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted empieza a relacionar a otras personas con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted haga. Es lo principal. Yo muchas veces leo el Evangelio, leo la Escritura y digo, ¿cómo es que la gente llegaba a Cristo? ¿Cómo llegaban a Jesús? ¿Sabe por qué llegaban a Jesús? Muchas personas llegaban a Jesús porque conocían a alguno de los discípulos. Simón Pedro, ¿cómo conoció a Jesús? Porque Andrés primero conoció a Jesús. Y Andrés después habló con Pedro y le dice, ¿sabes qué? Conozco a este hombre que parece que es el Mesías. Y así fue que Simón Pedro llegó a acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque Andrés relacionó a Simón con Jesús. De la misma manera, cuando usted es una persona que busca a Dios, una persona que es sabia, que honra y que respeta a Dios, lo que usted hace es que empieza a relacionar a otras personas con Dios. Empieza a relacionar a su familia con Dios, empieza a relacionar a sus amistades con Dios, empieza a relacionar a sus colegas con Dios y a todos los que tienen que ver con usted. Usted los acerca al Señor. Eso es ser sal de la tierra, eso es ser luz del mundo. Yo le voy a decir algo, nosotros de por sí mismos no somos la luz de nadie ni sal. La luz del mundo, la sal de la tierra es Cristo. Pero como usted está relacionado con Cristo, usted también lo es. Y cuando usted empieza entonces a relacionar a Cristo con otras personas, esas personas empiezan a recibir la luz de Dios y empiezan a recibir esa sazón que solamente puede dar Cristo. Por eso, hermanos, es necesario esa búsqueda del Señor. Buscar que mi vida se relacione con Cristo. Somos relacionadores públicos, somos relacionadores de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Su testimonio, lo que la gente escucha de usted, es lo que hace que la gente acepte a Cristo como Señor y Salvador. Ese testimonio que se logra a través de la sabiduría vale más que 1000 predicaciones dichas con un megáfono en la plaza de Rancagua o en cualquier plaza de armas. Vale más lo que usted hace en el día a día. Vale más ese testimonio, ese tiempo que usted pasa a lo mejor con un amigo que no conoce a Cristo
y a lo mejor usted no le habló de Cristo, pero sí le mostró con su conducta que usted busca a Dios, eso vale más que el que usted haya estado tratando de convencer a ese amigo de hacerse cristiano. Relacionar a las personas con Cristo. Esa debe ser tarea de la iglesia. Para eso, ¿qué tenemos que hacer primero que nada? Aprender lo que es el respeto. Miren la tremenda vuelta que nos hemos dado. Pero desde aprender lo que es el respeto, yo puedo llegar a ser un evangelista. Así de simple. Esto creo que es una vivencia que yo se las conté que tuve una vez. Pero se las voy a contar de nuevo porque es importante, porque a mí me enseñó mucho y yo sé que a ustedes también les va a enseñar. Años atrás yo tuve un amigo no cristiano, ¿ya? Muy inteligente, muy culto, de mucho conocimiento. Sus papás eran profesores de filosofía en la Universidad Católica de Chile. Así que los dos papás eran, pero imagínense ustedes, yo a ellos les hacía trabajos en la casa. Yo les construí una biblioteca, porque han de saber ustedes que yo también les veo a la madera. Entonces, les construí una biblioteca a ellos, donde este caballero tenía cientos de libros. Y yo miraba los libros y libros que yo no me podía ni imaginar, ahí estaban, unas colecciones impresionantes. Y yo era amigo del hijo, por eso es que me dieron ese trabajo a mí. Y conversaba yo con él y yo trataba de acercarle a Cristo y no. Y siempre terminábamos en unas discusiones y al final, aunque yo lograra hacer notar o defender mi posición, no me hacían caso. Muchas conversaciones con el papá de mi amigo, almuerzo, enteros conversando estos temas, y me sacaba la filosofía y me daba vuelta, era complicadísimo. Pero yo ahí perseverando, ¿eh? Y orando también. Yo en esa época yo estaba ahí con el Señor, estaba firme. Oraba y decía, ya, de alguna manera le voy a hablar del Señor y Él se va a convertir, y le pedía yo al Señor, pero no pasó nada. Bueno, este amigo mío tenía, aparte de todo, él estaba pasando por una depresión espantosa, tan fuerte que hasta estuvo internado en una clínica. Ya le daban unos remedios y unas cosas tremendas, y él tenía, parte de su tratamiento médico era que él tenía que ir a un gimnasio. Entonces él iba toda la semana al gimnasio, y un día llega y me dice, ¿sabes qué? Me dice, estoy a punto, me dijo, a punto de creer, me dijo, que lo que tú dices en relación a Dios es verdad. Me dije, gracias Señor, aleluya, el Señor escuchó mis oraciones. Dije, el Señor me está dando palabra para convencer a estos pecadores, gracias Señor. Y yo ya estaba cantando victoria y me dice, pero no por lo que dices tú, me dice. ¿Cómo? No, me dice, en realidad estoy a punto de creer por la recepcionista del gimnasio, me dice. ¿Qué? Dije yo, ¿qué tiene que ver la recepcionista del gimnasio? Sí, me dice, porque yo llego todos los días al gimnasio y está ella, y ella siempre está con una sonrisa. Ya, le dije yo, pero eso es normal, pues, le dije, le decía la recepcionista. Sí, me dice, pero es que ella siempre está contenta, me dice, siempre está alegre. Y le pregunté, me dice él, ¿por qué siempre estás feliz? Y ella le dijo, siempre estoy feliz porque soy cristiana. Y eso bastó para que este hombre esté a punto de creer, y no todas las cosas que yo le dije. Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? Si esa niña, que era la recepcionista, que yo no la conocí nunca, pero era cristiana, y era una mujer que reflejaba, que irradiaba alegría, ¿sabe por qué era? Es porque ella estaba relacionando a todo el mundo con Dios a través de su alegría.
Fíjense que ni siquiera a través de palabras, a través de una actitud que se notaba en su comportamiento. ¿Se imaginan ustedes quién nos escucharía a nosotros si nosotros andamos todo el día amargados? Si todo el día... Allá en el sur existe una expresión y que lamentablemente se usa en contra de los evangélicos. Y le dicen, no, ese es carenatre, dicen. ¿Han probado el natre alguna vez? Es amargo, ¿no es cierto? No, ese es carenatre, ese canuto es carenatre. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque esa persona no está reflejando a Dios. Y si no está reflejando a Dios es porque esa persona no se está relacionando bien con Dios. Y aquí viene lo peligroso. Y si no se está relacionando bien con Dios, ¿sabe por qué es? Porque hay problemas de respeto a Dios ahí. Esa es la base. Si usted es una persona que respeta a Dios, usted va a reflejar a Dios. Y le va a mostrar a otras personas no solamente alegría, les va a mostrar fe, les va a mostrar autocontrol, les va a mostrar valentía, les va a mostrar paciencia y todos los valores que se están perdiendo. Entonces, para que vean ustedes lo importante que es el temor de Dios, el respeto a Dios. ¿Cómo puede eso transformar su vida? Y cómo eso puede transformar la vida de otras personas. Tiene un potencial gigantesco. Esto que yo les estoy hablando ahora es una gran herramienta para el cristiano. Es una gran herramienta. Tal vez no es de las cosas que solemos hablar los pentecostales y que están bien, pero que normalmente hablamos mucho de buscar a Dios y de milagros y de lo que hace el Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, cosas que son correctas. Esto es mucho más sencillo porque es un principio tan elemental y tan básico como el respeto. A través del respeto se abren muchas puertas, queridos hermanos, y se abre la principal puerta que es con el Señor. A través del respeto usted abre una puerta con Dios. Y cuando no hay respeto, usted cierra esa puerta. Cuando no hay respeto hacia el Señor, usted cierra bendiciones. Cuando no hay respeto hacia Dios, usted deja de relacionar a las personas con Dios. Y aunque no muramos físicamente, pero terminamos siendo igual que Ananías y Zafira, muertos en la iglesia. Eso es lo que nos ocurre. Entonces, queridos hermanos, el Señor me llevó a hablar esto. De verdad, hermano querido, que yo esta semana estuve orando y yo buscaba al Señor y le decía, Señor, muéstrame algo. Y bueno, el Señor me llevó a esto. Me llevó a la sabiduría, el respeto, el temor de Dios. Hermanos queridos, Dios existe y Dios nos escucha. Cuando yo era niño, había una canción que decía, cuidadito los ojitos lo que miran, cuidadito las manitos lo que hacen, decía, porque hay un Dios de amor que mirándonos está. Daba un poco de susto esa canción. Había un Dios de amor que mirándonos está. Pero yo no le quiero decir eso a usted, pero sí le quiero decir que usted tiene un Dios que siente. ¿Sabe qué? Dios siente. ¿Sabe qué? Dios es una persona. Y como usted se relaciona con Él, Dios lo recibe eso. Si usted se relaciona con Dios en forma amorosa, Dios lo percibe. Si usted se relaciona con Dios para solo pedirle favores, Dios se da cuenta. Si usted se relaciona con Dios con respeto, Dios sabe que usted le respeta. Y hay respuestas de Dios. Hay respuestas de Dios, querido hermano. Amén. Vamos a orar. No quiero quitarles más tiempo, pero vamos a orar. Nos vamos a poner de pie y vamos a pedir al Señor que bendiga esta reunión y que bendiga su vida.